Bendiciones del Altísimo. Cómo me alegra estar de nuevo con ustedes. Mi mayor deseo es bendecirlos y que el Señor siempre les bendiga y les guarde. Les habla su pastora y amiga Jennifer Vega Solano del Ministerio Emanuel. Y para mí es una bendición poder conectarme con usted, que usted pueda recibir una palabra, una enseñanza que nos edifica cada día más. Hemos estado hablando de las paradojas. Bueno, ya les comunico que terminamos con la serie de las paradojas. Si usted tiene dudas, usted me puede escribir a mi correo o a mi número en WhatsApp, que es el 8312-8396, o a mi correo jenvegasol@gmail.com. Jen con M y con J minúscula, todo en minúscula. Me puede escribir y yo con mucho gusto podemos ampliar el tema de las paradojas, pero yo creo que hasta ahí pues quedamos claros. Necesito empezar con esta nueva serie que es muy importante, que va de la mano con las paradojas, porque tenemos que entender los diseños de Dios. Tenemos que entender la palabra de Dios para no después salir diciendo que ella se contradice, o que Dios se equivocó, o que la Biblia está mal traducida y un montón de cosas más. Sí es cierto que la Reina Valera tiene ciertos errores, pero no son muchos ni tampoco son garrafales, ¿verdad? Entonces, la serie que el Señor me dio en esta semana es Volviendo al Diseño Original. Nosotros como iglesia necesitamos entender, como hijos de Dios, cuál es nuestro diseño, por qué el Señor me llamó, por qué es que yo soy danzor, por qué soy profeta, por qué soy pastor, por qué soy apóstol, por qué me gusta cantarle al Señor, por qué tengo ese don, por qué soy bueno para tocar un instrumento, y todas estas cosas que a veces lo hacemos, pero no entendemos de dónde venimos ni para dónde vamos, cuál es nuestro diseño. Dios tiene un diseño, Dios todo lo planificó y dice que lo fundó con sabiduría, con inteligencia. Dios no hace las cosas por hacerlas. Usted tiene que entender que usted no está aquí solo para existir. Ay, yo existo para ir al Maxi y hacer mis compras, existo para trabajar y traer dinero a la casa, existo. No, es que el Señor te hizo un ser viviente. No te dio una mera existencia, sino que te dio propósito. Y hay que descubrir ese propósito por el cual estamos aquí. ¿Por qué el Señor me soltó de las tinieblas? ¿Por qué el Señor soltó mis cadenas? ¿Por qué el Señor me trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz? ¿Por qué yo no puedo hacer lo que a mí me da la gana, aunque yo he querido? ¿Por qué Dios siempre está en mi vida, presente de alguna manera? ¿Por qué? Muchos se han preguntado porque no han entendido de dónde vienen. Usted no se creó solo, no salimos del Big Bang, no salimos de la teoría de unos científicos, salimos del corazón de Dios, estamos predestinados, estuvimos en la eternidad. Por eso, no sé si a usted le ha pasado como hijo de Dios que ya tiene experiencia en la presencia de Dios, que usted siente que hay algo más. Algo más que ir a la iglesia, algo más que sentarse, algo más que escuchar, algo más que cantar. Hay algo más que no hemos descubierto. ¿Usted no se ha sentido así? ¿Usted siente que algo falta? Yo voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, soy obediente, hago esto, hago el otro, trato de ser una buena persona, trato de hacer bien las cosas, pero yo siento que eso no es suficiente. Yo siento que hay un vacío, siento que hay huecos todavía. Es porque no hemos vuelto al diseño. La iglesia tiene que volver al diseño original, que es apostólico y profético. Ese es el fundamento de la iglesia. Y poco a poco lo hemos logrado. Poco a poco se vino una oleada, creo que desde los 90 se vino, salió lo apostólico y fue un escándalo, y que no hay apóstoles y que ya son los apóstoles de Jesús, y salió una controversia terrible. Pero hay que entender, la persona que es ignorante, que no lee bien la Biblia, porque la leen pero no tienen espíritu, solo letra, porque hay gente que tiene pura letra, no han entendido que todo lo que Dios permite y todo lo que Dios hace es por alguna razón.
Y se vino la oleada de los apóstoles, empezaron a salir apóstoles. Es cierto que hay mucho falso apóstol, hay mucho falso profeta, pero eso es otra historia. Porque la iglesia necesita volver al principio de lo que fue creado, de lo que fue diseñado. Y vamos a verlo empezando con Lucas. Y vamos a tocar esto por encimita porque no tenemos mucho tiempo, pero vea lo que dice Lucas. Lucas 1:1 en adelante. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, escuchen, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Porque solo el que experimenta la gloria de Dios, el Espíritu de Dios, tiene la capacidad de discernir y decir: esto es real. Dios es real. Porque a muchos le preguntan: ¿quién es Dios para usted? ¿Y cómo sabe que Dios es real? Son gente que no tienen certeza, gente que no tiene nada. Pero usted que ya tiene a Cristo, dice que el Espíritu nos fue dado, un espíritu de adopción, que el Espíritu es el que nos dice que somos hijos, que somos herederos y coherederos con Cristo. Y esto es lo duro, que muchas veces el pastor necesita. Como el pastor le mete en la cabeza a usted, que usted es sacerdote, que usted es rey, que usted tiene una posición de autoridad, no de víctima, no de enfermo, no de necesitado. Y vea lo que dice Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Oiga, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Investigar con diligencia todas las cosas desde su origen. Usted, yo soy evangélico porque no sé, yo soy evangélico. Pero ¿de dónde salió usted? No sé, yo soy evangélico. Soy pandereta, aleluya. No, hay un origen que tenemos que entender, ¿ok? ¿Cuántos están aquí? Dice, desde su origen es escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esto es un proceso. Aquí Lucas está mostrando un proceso. Si usted no conoce su origen, y escúcheme aquí, esto es importante. Si usted no conoce su origen en Dios, usted no conoce su origen, usted no puede arreglar las cosas del presente. Por eso hay gente cristiana con la casa de cabeza. Por eso hay gente creyente, hijos de Dios, con todo de cabeza. Porque no han entendido el origen. Y de eso vamos a hablar hoy. Si usted no conoce su origen, no puede arreglar las cosas suyas presentes. Es muy importante. Conozco mi origen para que se arregle lo presente, para que se ordene lo presente. Amén. Y vemos que es un proceso. Dice que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, aquí está hablando Lucas, el apóstol, de las cosas que ellos vivieron con Cristo. Muchos trataron de ponerlas en orden, pero al no entender el origen de Cristo, entonces se perdieron. Hasta ahí les llegó el conocimiento. ¿Cuántos han querido estudiar quién es Dios y que por qué, y que si creó el mundo y que si no lo creó, y que si el arca de Noé era verdad, y que si Sodoma y Gomorra de verdad fue, y se tiran en esas cosas tan raras, investigando de que si Dios hizo el mundo, que si lo fundó, que si no, que salimos del Big Bang, que salimos del mono? ¿Por qué? Porque no tienen origen. Necesitamos saber nuestro origen para poder ordenar nuestra historia, para poder ordenar nuestra vida. Muchos llegan a Cristo y nunca lo conocen. Muchos llegan a Cristo y no conocen a Dios, no saben cómo opera. Tal vez es Dios operando y dicen que es el diablo y se ponen fuera, y resulta que es Dios. Dios no puede echar a Dios. No, porque no conocen y le dan golpes al aire. Y necesitamos ya dejar de dar golpes al aire y entender. Entonces vamos a empezar
cómo volvemos al diseño original. Porque por gracia sois salvos, dice la Escritura, por medio de la fe. ¿Por qué somos salvos? Por gracia, pero por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados, ¿quién? En Cristo. ¿Somos qué? Hechura suya. Usted no vino al mundo porque su mamá lo parió y yo hago lo que me da la gana, y si quiero un papelote de mi vida. El mundo está equivocado. Desde el mundo cristiano al mundo perdido están equivocados. Tenemos que entender el origen de Dios. Por eso el Señor dice en su palabra: ¿por qué me llaman Dios si no me honran? Si soy Dios, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿por qué no me respetan? Porque necesitamos entender y tener temor de Dios y saber que toda creación, toda criatura fue creada por Él y para Él, para que le dé la gloria a Él. El pensamiento satánico es: Dios no se tiene que meter conmigo porque yo no soy cristiano. No, Dios sí se va a meter contigo. Entonces dice que por gracia, ¿cómo podemos volver al diseño original? La respuesta está en Efesios 2, 8, 10. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, no es don de nosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para malas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí está el diseño original, Efesios 2, 8 al 10. Este es mi diseño. Yo no puedo salirme de aquí. Tengo que entender por qué Dios me creó. Aquí dice que fui creado, soy hechura suya, creada en Cristo para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas, no para que usted ande como le dé la gana. Ahí está el primer principio, rector del reino. Este es un principio. Si usted no aprende principios rectores del reino, usted nunca va a ver la mano de Dios. Usted se va a morir esperando, siga dando vueltas en el monte, siga como Israel perdido 40 años y nunca va a ver nada. ¿Por qué? Por la contumacia y la dureza de tu corazón. Por la dureza de tu corazón, por la desobediencia, porque siempre eliges y amas más la tiniebla que la luz. Vas a seguir dando vueltas en el monte, vas a seguir perdido 40 años y te vas a morir en el desierto sin ver absolutamente nada. ¿Cuántos están aquí? El primer diseño, apúntelo ahí, Efesios 2, 8 al 10. Hay 3 palabras que quiero resaltar. Número 1, hechura. Número 2, identidad. Número 3, propósito. Nosotros tenemos propósito. Vamos a explicar hechura. En primer lugar, somos diseño de Dios. Somos diseñados por Dios. Significa que le pertenecemos a Él. Significa que tenemos una marca, que tenemos un dueño. No que usted cree que se manda solo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice la Escritura. Pero me llama la atención a lo que el apóstol Pablo cuando dice que somos hechura. Esto no se refiere al nacimiento natural, se refiere a una hechura espiritual. Recordemos que somos tricótomos, que somos espíritu. Por eso el Señor dice que le tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Somos espíritu que tenemos un alma y habitamos un cuerpo. ¿Cuál es nuestro vehículo? El cuerpo. El cuerpo. ¿Ok? Sin este cuerpo no nos podemos mover en lo natural. ¿Ok? Bueno, eso por un lado. Entonces,
Porque esa hechura tiene una identidad. Ok, yo no soy solo yo tengo una identidad. Y esa identidad no es la de mi papá o la de mi mamá terrenal. Esa identidad de la que está hablando Pablo en Efesios 2:8 es una identidad en Cristo. Cuando la humanidad va a dejar de pelear con Dios, cuando entienda que son hechura de Dios, cuando vuelvan al diseño, van a dejar de estar peleando que si Dios hizo, que si no hizo, que si existe, que no existe. Cuando vuelvan a Cristo, porque en Él tenemos nuestra identidad. Entonces mi diseño, mi hechura es espiritual, tiene el ADN de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por esto. Cuando estamos hablando de un diseño espiritual, estamos hablando de un diseño espiritual, estamos hablando de algo sobrenatural. Si usted es un cristiano donde es aburridísimo, donde es monótono, religioso, donde no ocurre nada sobrenatural en tu vida, es una mera filosofía, es una filosofía más lo que estás llevando. El cristianismo de verdad, el Hijo de Dios de verdad, que está en espíritu, entiende su lugar, entiende su diseño, entiende su identidad perfectamente y sabe de dónde viene y para dónde va y quién es. Más una persona que no entiende de identidad, una persona perdida, una persona que imita a los demás. Por eso usted ve a los jóvenes de hoy en día imitando, quieren ser como tal jugador, quieren ser como Batman, quieren ser como Superman, los vemos en los niños, quieren ser como la Mujer Maravilla, no que yo quiero hacer como aquel rockero, yo quiero ser punk, yo quiero ser emo, yo quiero ser skate y un montón de cosas porque no tienen identidad. La humanidad no tiene identidad, porque la humanidad desciende, cuando no tiene a Cristo, desciende del árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal, y resulta que ese árbol, el mal que provoca, el bien que tiene, no lo puede remediar. Por eso Jesús dijo que Él era el único camino, era la verdad y era la vida. Porque el mal que procede de ese árbol, el bien que tiene ese árbol no lo puede sanar. Solo hay uno y es Cristo. Necesitamos entender el ADN. Tenemos el ADN, somos espíritu. Necesitamos entender el ADN. Ese ADN está dentro de nosotros. Cuando hablamos de diseño espiritual, estamos hablando de algo sobrenatural. No estamos hablando de lo natural, estamos hablando de algo sobrenatural. ¿Ok? Es una hechura que no viene por creación humana, sino por regeneración, por redención, por herencia, por lo que Cristo ganó. Usted no puede vivir de promesas, usted tiene que ya vivir en la herencia, tiene que disfrutar esa herencia. Usted tiene derecho a esa herencia, usted tiene derecho a que Dios le oiga, tiene derecho a clamar, tiene derecho a pedir, tiene derecho a tocar, tiene derecho a buscar, tiene derecho a la misericordia, la gracia, la sanidad, la liberación. Usted tiene derecho, esa es la herencia. Jesucristo ya pagó. Tienes derecho a que ocurra un milagro en tu vida. La gente ve ahí, vamos a orar por sanidad y todo el mundo ni pone la mano porque sabemos que nada va a pasar. Porque son naturales, porque están pegados al árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal todavía, donde nada funciona. Pero si el diseño tuyo es ser pámpano, el diseño tuyo es llevar fruto, de tener vida, porque eres pámpano, ¿qué haces ahí en el árbol? ¿Qué haces ahí? No eres descendiente de Adán. Si crees en Cristo, ahora eres descendiente de Él, no de Adán, para seguir en pecado, para seguir atado. Necesitamos entender como hijos de Dios nuestro origen. Y nuestro origen viene de Dios, viene de su palabra. ¿Cuál es el primer principio del origen? Efesios 2, 8 al 10. Hechura, identidad, propósito. Cuando hablamos de volver al origen, muchos pensamos en Génesis 1,
en el Edén, en la creación del hombre. Pero este diseño espiritual del cual habla Pablo no se dio en Génesis 1, se dio antes del Génesis, se dio antes de la creación del mundo. Si usted cree que Génesis 1 es el principio y es el versículo de la Biblia, ese no es. Cuando hablamos del principio, todo el mundo piensa en Génesis. No, nosotros fuimos creados antes, fuimos predestinados, fuimos creados antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía todas estas cosas, ya Dios lo había fundamentado. ¿Ok? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ay, esto parece un trabalengua, ¿verdad? Hay gente que no lo entiende, pero no lo voy a explicar. Averígüelo en la presencia del Señor. El principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. Antes de la creación, el verbo ya era, y ese era el principio. Ese es Juan 1:1, el que acabamos de leer. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Juan 1, 2 y 3. Todo lo hecho fue hecho en Él, a través de Él y para la gloria de Él. Y nada de lo que existe, présteme atención, nada de lo que existe, o sea, que mi origen no está en Génesis 1, mi origen está en Juan 1. Nuestro principio fue Jesucristo. ¿Cuánto captaron eso? ¿Qué dije? No está en Génesis, ¿ok? Está en Juan 1. Tremendo, ¿verdad? Vamos a leerlo. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Juan 1, 1 al 5. Muchos muchachos en este momento de caminar con la luz que resplandece en medio de las tinieblas de este mundo, esa luz que aunque intenten no han podido extinguirla. Una vez que usted tiene la luz de Jesús, nada puede extinguirla. Usted puede perder la conciencia de que así es. Muchos pierden la conciencia de que Dios los abandonó, de que Dios no está con ellos, que Dios me dio la espalda, que yo estoy sola. Muchos perdemos la conciencia. Puede que usted pierda la conciencia, pero lo que Dios ya fundó, así se quedó. Usted tiene que entender su diseño. Por eso hay gente que se pierde, hay gente que empieza en Cristo, ¿verdad? Hasta conocido pastores que tienen dones, talentos tremendos y terminan en el mundo. Y uno dice, pero ¿cómo? Si ese hombre le servía al Señor tantos años, y pasó esto, y pasó lo otro, y de repente, ¡puf! Porque no entendieron su origen. Cuando usted entiende su origen, cuando usted entiende su diseño, usted no se aparta, usted entiende para qué fue creado. Usted fue creado para Él, para que usted le dé la gloria a Él, no para que te pierdas en el mundo, no para que una enfermedad te mate, no para que el brujo haga de las suyas. Ay, que el brujo me mató, que el brujo me enfermó. Cuando usted es hijo de Dios, como que el brujo, si más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está conmigo que el que está afuera haciendo sus cochinadas. Ahora, no habrá brechas. El problema es cuando abrimos brecha y le damos autoridad a Satanás para trabajar. ¿Cómo trabaja Satanás? A través de derechos legales. ¿Cuál es su derecho legal? Los pecados. Cuando usted insiste en un pecado, usted va a pasar las del pueblo de Israel, dando vueltas en el monte, perdidos en el desierto, y nunca van a ver nada. Usted decide. Por eso necesitamos entender cuál es nuestro origen. Ahora escuche esto. Si Jesús
¿Quién es el verbo? La palabra antes del principio, antes de la creación de la tierra, de los cielos, ya existía. Eso quiere decir que mi origen ya existía antes de Adán, antes de la creación, antes de Adán. Mi origen ya estaba en Cristo. Ya estábamos en Él, ya estábamos predestinados. Ya estábamos en Él. Esto es tremendo lo que yo le estoy diciendo. Yo oro a Dios para que usted tenga oídos y oiga lo que el Espíritu le dice, para que usted aprenda, para que usted entienda. Porque una persona que tiene identidad, no le van a decir qué hacer. Usted sabe quién es su dueño, quién es su Señor. Usted sabe de dónde viene, para dónde va. A usted nadie le va a cambiar su fe, no van a venir a tambalearle ahí, ay, qué miedo el diablo, ay, qué miedo, que la enfermedad, ay, qué miedo, que me maten, que la peste, que la pandemia. Gente que se le tambalea la fe porque no tienen fundamento, no tienen cimiento, y a la hora de edificar, entonces vienen los problemas y terminan en gran ruina, porque edifican sobre la arena, no sobre la piedra angular que es Cristo. Mi origen tiene que ser ahí. Todo lo que yo voy a hacer, yo tengo que ir al Señor. Señor, me quiero casar. Y no es arroz con leche, me quiero casar. Es, Señor, me quiero casar. Yo necesito un esposo, necesito un marido, necesito una mujer, pero que no sea una demonia, sino que sea ayuda idónea. Y usted empieza a orar ahí, empieza y espera la dirección de Dios, no que con el primer patavuelta que vio, con ese se enredó. Mire, hay gente que ha conocido gente que los ha llevado a perderse y a morir en pecado y en las peores condiciones, por no escuchar la voz de Dios. Dios tal vez le dijo, no, todavía no, soltera forever. Y usted mi hacedor es mi marido. No estamos aquí para lo que usted quiere, no es Santa Claus, para darle todo lo que usted quiere. Es conforme a su voluntad. Usted no le puede decir a Dios lo que quiere que haga, como exigiéndole a Dios que yo quiero esto, quiero lo otro, quiero aquí, quiero allá, pero que se haga tu voluntad. Usted dice, Señor, los anhelos de mi corazón son estos, son estos, son estos. Yo le oro así, mi anhelo es este, es este, es este. Pero si esto no es tu voluntad, yo no lo quiero en mi vida. Y no me hagas aferrarme ni encariñarme con estas cosas para que yo me ciegue y entonces yo crea que yo tengo que demandarte cuando se tiene que hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame si está correcto o no. Corrige mi corazón, corrige mis emociones y mis deseos, si los tienes que corregir, porque quizás estoy deseando mal. Así se lo he dicho. Eso es un corazón genuino, un corazón que se abre y le explica al Señor, no que yo decreto, demando en el nombre de Jesús. Y cree que porque grita y zapatea y que por su mucha palabrería va a ser escuchado. No, es que nosotros no estamos aquí para decretar, es que es a través de Dios, es a través de Él que funcionan las cosas, no porque yo quiero. Porque yo de querer quiero muchas cosas, pero que sean su voluntad y sean su deseo y sean deleite para Él son muy diferentes. Hay gente sirviéndole a Dios con los principios del diablo. Servidores de Dios y con espíritu jezabélico que controlan los dones, controlan el canto, controlan, todo se convierte en un espectáculo. Usted va a las iglesias y hoy en día es un espectáculo más que un culto de adoración a ese Dios hermoso que tenemos. Todo gira en torno al hombre, lo que le gusta, que esta canción me hace llorar y la ponía. Dios mío, que la canción era para usted, para ministrar al Señor. ¿Cómo es el asunto? ¿Era para que usted llorara o para darle la gloria al Señor? Gente sirviéndole a Cristo con principios del diablo, con doctrina satánica, gente ministrando en los altares con espíritus jezabélicos. Jesús, quien es el verbo, la palabra antes del principio, antes de la creación de la tierra, de los cielos, ya existía. Eso quiere decir que mi origen, ¿de dónde viene? De Cristo. Porque antes de la creación, Jesús ya había sido inmolado. Qué tremendo.
que ya esto había pasado, ya estaba predestinado que así tenía que suceder. ¿Usted cree que Dios no sabía que Adán y Eva iban a fallar? ¿Usted cree que Jesús no sabía que Judas lo iba a entregar y lo iba a traicionar? ¿Usted cree que el Señor no sabía que usted iba a caer y de las peores maneras? Pero si 7 veces cae el justo, y escúcheme, el justo, no el carebarro, el justo. Si 7 veces cae el justo, 7 veces le levanta Jehová. ¿Quién es el justo? El que es justificado por la sangre del Cordero, el que busca la gracia. Dice Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Lo que yo le acabo de decir, que Jesús ya había sido inmolado desde antes de la creación del mundo, está en Apocalipsis 13:8. Le doy base bíblica para que después no digan que yo lo inventé. El diseño original no solo fue la creación del primer hombre, escúchenme, el diseño original empezó antes, y el diseño original se amarra con el plan de la redención, puesto que sin plan de redención no hay diseño original. Sin plan de salvación no hay nuevos comienzos. Antes de la creación se diseñó el plan de la redención. Dios ya sabía que Adán y Eva la iban a embarrar. Dios ya tenía todo establecido. Por eso todo se mueve por su palabra. Todo fue creado por su boca, por los dichos de su boca. Él dijo, hágase la luz, y fue la luz. Él le habló al mar y le dijo que toda clase de animales con aletas, con esto y con lo otro fueran creados. Y le habló al mar, y el mar empezó a producir su vida. Le habló a la tierra y le dijo, bueno, de toda semilla según su género dará fruto. Y ahí empezaron los arbolitos a nacer, y empezó el fruto y la naranja y la cebolla y todo lo que usted se imagina. Porque Dios habló, ordenó y estableció, y fue hecho. Tenemos que entender, todo fue creado por su palabra. Nosotros fuimos ya creados desde antes de que el mundo existiera. Ya Dios era. La gente que dice que Dios no tiene mamá y que no ocupa mamá. ¿Qué pregunta es esa? Que si Dios tiene mamá, que de dónde salió. ¿A usted qué le importa? ¿De dónde salió? Usted nada más dice la escritura, me conformo con lo que dice la escritura. Para mí está perfecto lo que dice, que antes de que el mundo fuese, ya Él era. Ya para mí eso es suficiente. Curiosidad satánica. Ay, ¿de dónde salió Dios? ¿A usted qué le importa? Dele gracias al Señor que usted está en Él y que está viviendo y que está respirando en Él. Amén. Suena feo, pero yo soy así. A veces dicen que soy concha para predicar, o que soy, pero soy así. El que me ama, bueno, y le da like, si no, de mi dedito abajo y no me ve más. Y listo, yo no tengo problema. Sin plan de salvación no hay nuevos comienzos. Antes de la creación se diseñó el plan de redención. Antes de la creación, el primer hombre, él ya existía. Antes de la creación del hombre, de que Dios soplara vida y pusiera nemayá en la persona, en ese ser viviente, y que le dijera al hombre que se enseñoreara sobre todo, él ya había sido inmolado y ya había sido sacrificado, ya había sido diseñado un plan de redención para la humanidad. Amén. Eso me da a entender que antes de Génesis, mi nuevo origen se dio. Mi origen no está en Adán, mi origen está en Jesús. Usted no desciende de Adán. Por eso dice la escritura que si por un hombre entró el pecado, por un hombre tenía que salir. Cuando Satanás o Lucero en aquel momento dio todo el plan para hacer caer al hombre y todo, y quitarle todo, y a ver qué Dios iba a hacer, lo que menos imaginó esta criatura es que el mismo Dios iba a hacerse carne.
porque ningún ser humano podía morir por otro, todos nacían en pecado, por haber pecado a Adán. Si el pecado entró por un hombre, debía salir por un hombre, pero un hombre cualquiera, un hombre santo. Por eso vino el Espíritu Santo sobre aquella mujer escogida, salve, favorecida, le dijo el ángel Gabriel, y la cubrió el Espíritu Santo, y ella, con la simiente de Jehová, la simiente perfecta, la simiente sana, nació en carne Dios. Qué poderoso esto, usted sabe. El mismo Dios abriendo un vientre. El que creó la matriz abrió matriz, supo lo que fue nacer por ese canal de parto. Qué lindo, qué hermoso que ese Dios tomara nuestro lugar. Amén. Vamos a dejarlo en Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. ¿Cómo nos escogió? Que fuésemos como y sin mancha delante de quién. Fuimos escogidos para eso, no para que usted se enredara, para que usted tuviera vicios, para que usted se muera de enfermedad, para que a usted le decida por andar con cosas promiscuas, que a usted le da tal enfermedad porque le gusta la fornicación. El Señor no te creó para eso. Él te creó, que dice Efesios 1:4, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Ahora escúcheme bien, porque esta es la introducción nada más. ¿Dónde fue inmolado el Cordero de Dios? Eso lo veremos la próxima semana. Ha sido un gusto estar con ustedes. Vamos a hacer esta serie así como hicimos la de las paradojas, cortitas. ¿Para qué? Para que usted pueda asimilarlas, porque cuando yo hago enseñanzas muy largas, a la gente le da pereza o no lo escucha todo, se le escapan muchas cosas. En cambio, si lo hacemos cortito, la persona como que se le queda más. Y es muy importante que vamos a seguir hablando de esta serie de volver al origen, y el origen de nosotros, que es en Cristo. Amén. Ha sido un gusto y que Dios me los bendiga. Shalom. No se le olvide darme like y suscribirse y compartirlo, ser de bendición. Recuerde que cuando usted comparte, usted está pensando en los demás y está ayudando a alguien para que pueda ser bendecido. Muchos besos, abrazos y muchas bendiciones. Shalom.